Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a ver algunos hilos inquietantes de 4chan. Los hilos de hoy son una locura. Dan miedo, son espeluznantes, perturbadores. Así que no se los pierdan. Gracias por ver el video. Significa muchísimo para mí. Por favor, denle like y suscríbanse al canal. El objetivo del canal es llegar a 1 millón de suscriptores. Así que, por favor, suscríbanse. Les agradezco que se pasen por aquí. Y sí, las historias de hoy son increíbles. Así que, relájense y adentrémonos en algunos hilos inquietantes de 4chan. Tenía 10 años. Sabía que mi madre tenía problemas de salud. No supe que era la esquizofrenia hasta más tarde. Papá trabajaba en el extranjero y vivíamos en la zona rural de Estados Unidos. Mamá tomaba medicamentos cuando él estaba en casa y luego los dejaba gradualmente después de que se iba. Una noche, estaba dormido en mi cama cuando mamá me despertó. Estaba completamente oscuro. Estaba agitada y nerviosa. Anónimo, necesito tu ayuda. Claro que sí, mamá. Dejó caer algo pesado en mi cama. Me incorporo y palpo lo que me ha dado. Han 5 piedras del tamaño de un puño, fangosas y mojadas, probablemente sacadas del arroyo del bosque. Anón, estos gatitos están llorando. Creo que su madre ha muerto, pero tengo que buscarla. ¿Pueden dormir contigo esta noche? ¿Qué? Mamá se va. La veo desde mi ventana, adentrándose en el bosque. Sin linterna, solo pantalones cortos, una camiseta y zapatos. Me incorporo en la cama, confundido y asustado. Las piedras son pesadas y están tan mojadas que el agua empapa las sábanas. No quiero preocupar a mi madre, así que las dejo allí. Me vuelvo a dormir después de lo que parecen horas. Mamá me despierta temprano a la mañana siguiente. Coge las piedras y me lleva a la cocina. Tiene una caja de cartón forrada con mantas. Dentro hay un tazón lleno de leche. Ella mete las piedras en la caja. Anónimo, este es un nuevo hogar. Pasa los días. Mamá no me deja ni tocar a los gatitos. La leche empieza a agriarse. No me deja tirarla ni cambiarla por leche fresca. 3 semanas después, empieza a tomar su medicación de nuevo, esperando la visita de papá. La leche se lava sin miramientos. Tiran las piedras al patio. Ella nunca lo menciona. Es como si nada hubiera pasado. Lo siento. Me quedé dormida anoche. Trabajo desde casa, así que escribiré más a lo largo del día. Es la primera vez que le cuento esto a alguien. Estoy en el pueblo con mi madre, haciendo la compra. Me manda a comprar sal. Asegúrate de que tenga yodo. Vale. Mamá, cojo la sal de mesa de siempre. En Estados Unidos, la sal común es bastante estándar. Pagamos y emprendemos el largo viaje de vuelta a casa. Mamá busca en el maletero y coge un salero. Anón prueba una pizca de sal. ¿Puedes notar el sabor del yodo? Es como un escudo para tu cuerpo. Me sabe demasiado salado. Llego a casa. Mamá prepara enseguida mi plato favorito, un puré de patatas casero. Está un poco más salado de lo normal. Da igual. Me encanta el puré de patatas. Mamá se sienta y me mira comer. No para de hablar del yodo. Durante las siguientes semanas, le echa esa sal a todo. Incluso, al agua le añade una pizca. Ella todavía lo hace, pero en menor medida. Luego descubro que es porque le aterroriza una guerra termonuclear. Estamos tan lejos que ni siquiera la bomba nuclear del pueblo más cercano nos alcanzaría. Pero, ¿y el mundo devastado por la lluvia radiactiva? Mamá quiere que nuestros cuerpos estén constantemente saturados de yodo para combatir cualquier posible radiación. Cuando Corea del Norte empezó a probar misiles hace unos años, me llamaba casi a diario, preguntándome si ya había comido mi sal. Sí, mamá. ¿Todavía llevo un sobrecito de sal? ¿De un restaurante de comida rápida? ¿En la cartera? Para no olvidarme de lo que soy. Le comenté que mi padre trabaja en el extranjero. Es una especie de cazatalentos para una universidad estadounidense y vive en China. La mayo era parte del año.
Tanto él como mi madre dominan el idioma, y yo he aprendido un poco con los años. Papá se va de nuevo al trabajo. Normalmente, mamá lo lleva bien. Esta vez, está destrozada. Se pasa la mayor parte del tiempo en la cama, llorando. Un día, da un giro de 180 grados. Empieza a escribir cartas en chino. Escribe sin parar. Durante semanas, llena cuaderno tras cuaderno. Ella empieza a enviarlas por correo a una emisora local, al sheriff del condado, etc. Una llega al taxidermista, al procesador de ciervos del pueblo. Es amigo de la infancia de mi padre. ¿Sabe de la enfermedad de mi madre? Llama a mi padre. Toma el primer vuelo de regreso a casa. Desde Pekín a mi padre. Regresa. La casa está cubierta de cuadernos llenos y hojas sueltas, todas escritas con hermosos caracteres chinos. Él lee algunos, luego empieza a recogerlos, los lleva a la hoguera y quema hasta el último que encuentra. Al día siguiente, él y su madre van al médico. A su madre le recetan un nuevo cóctel de medicamentos que la convierte, prácticamente, en un zombi. Atontada, solo veía Jeopardy todos los días. Papá se fue. Mamá empezó a dejar la medicación otra vez. Sí, me di cuenta de que era una tontería, como casi todo lo que hacía. Vi Terminator 2 por primera vez el otro día, y me reí cuando Sarah Connor fue aniquilada por la bomba nuclear. No se comió las sales para los ojos. Estoy intentando recordar otras historias sobre ella que les gustarían. La mayoría son cosas del montón. Delirios sobre sí misma, sobre mí, sobre el mundo. Tenemos un repartidor rural que conduce un jeep viejo y destartalado. Es lesbiana, pero de verdad una de las personas más amables que conozco. Todavía le envío tarjetas de Navidad. Bueno, en uno de los episodios de mi madre, cree que el gobierno comunista chino se ha infiltrado en el servicio postal de Estados Unidos para espiar sus comunicaciones con mi padre. Anónimo, ¿te parece bien, Mary? Nuestra cartera. Ayer estuvo parada fuera de casa 5 minutos. Mi madre revisa todo el correo entrante como un halcón. Encuentra un trozo de papel suelto en una revista. Cree que los chinos lo codificaron con LSD y lo pusieron ahí para drogarla. Me lo enseña como prueba. Mamá, es solo un trozo de papel suelto. Las oficinas de correos están llenas de ellos en anónimo. No lo entiendes. A los chinos no les importa rebajarse a eso. Por favor, sean amables entre ustedes. La esquizofrenia es variada, y no hay una sola forma de contraerla. La genética, las drogas y otros factores pueden contribuir. Creo que este es un buen momento para expresar mis propios miedos. Es probable que el abuelo de mi madre tuviera esquizofrenia. Vivía en una zona demasiado rural, en una época en la que la atención a la salud mental era prácticamente inexistente. Apenas se conocen historias sobre él, sin embargo, estoy bastante seguro de tener los marcadores genéticos. Me aterra la idea de desarrollarla. Yo también. Temo tener mi primera alucinación cada vez que entro en una habitación. Me da pánico pensar que algún día las piedras empezarán a maullar como gatitos. A veces veo algo extraño y me pregunto si es real o el comienzo de la enfermedad de mi madre. Aquí les cuento algunas peculiaridades más de mi madre. Si todavía les interesa, seguiré publicando después del trabajo. A mi madre le encanta David Bowie, quizás porque cree que es un profeta. Cree que Starman trata sobre una entidad real que orbita la Tierra. A pesar de esto, sigo pensando que es una gran canción. Mamá derretirá azúcar y la verterá sobre las hojas del jardín. Se niega a usar productos químicos. Se niega a patear las hojas. A veces, lo que más amamos nos matan. De acuerdo, mamá. Vio un documental sobre el fentanilo. Ahora se niega a tomar cualquier analgésico por si acaso los chinos contaminaron el Tylenol con opioides. Aquí les cuento otra historia, ya que parece que a muchos les está gustando. El mismo verano del incidente del gatito de roca. Hace calor, mucho calor. Mamá agarró un rotulador y escribió el carácter chino que significa
Frío en todas las paredes de la casa. Pone el aire acondicionado al mínimo y lo apaga al día siguiente. Así que la casa se calienta muchísimo. Me dice que es una casa vieja y que necesita ventilación. Yo, con 10 años, simplemente digo que vale y sigo jugando a Pokémon. Un día me despierto y veo que todos los caracteres están pintados encima y el aire acondicionado está a temperatura normal. Cuando mamá toma un cóctel de medicamentos, a veces se toma 1 o 2, a veces todos, y a veces solo toma el doble de una pastilla o inyección. Es una locura. Cuando hace esto, sus terrores nocturnos se descontrolan. Se despierta a las 2 de la mañana, con gritos espeluznantes. Luego risas, y después silencio. Voy a la habitación de mi madre, y la encuentro profundamente dormida. Me quedo despierto el resto de la noche. Publicaré algunas fotos de sus ataques de pánico en público. Me dieron muchísimo miedo. Vivimos en una zona muy rural, así que solo vamos al pueblo una vez al mes, más o menos, para comprar cosas como arroz, harina, papel higiénico, etc. Todo lo demás lo cultivamos o criamos aquí, con mamá. Vamos a la tienda a comprar lo básico. Mamá pasa por McDonald's. Genial. Yo pido nuggets de pollo. No recuerdo qué pidió ella. Nos sentamos y abro mi caja de nuggets. Mamá me detiene. Toma la caja. Saca nuggets uno a uno y los alinea. Se desata el caos, Anónimo. ¿Qué te parecen todos estos nuggets? Anónimo, son todos iguales. Mierda. Tiene razón. McDonald's solía hacer nuggets de solo 4 o 5 formas diferentes. No sé si eso habrá cambiado. Mi caja estaba llena de nuggets, con forma de bota. Hablando de emisoras de radio, mi madre solo escuchaba rock clásico. Algunos de esos chicos se drogaban, pero eran buena gente. No pensaba lo mismo de las demás emisoras. Para ella, cualquier otro género musical era pura invención a la música clásica. Una obra maestra de la ingeniería matemática. La música country. El sistema secreto de propaganda de George W. Bush. Y ojo esta mujer votó por él 2 veces. La música cristiana le faltaba el respeto a Dios. La música pop dejó de existir porque causaba daños irreversibles al cerebro humano. Por eso escuchamos mucho rock clásico. Enseguida, no te avergüences. Este es un tablón de imágenes anónimo, donde se pueden compartir cosas así sin problema. Puede que sea un poco voyerista, pero es inofensivo. Tenía una vieja radio reloj de madera en la cocina para escuchar buena música. Parece que tenía algo que ver con la música. Era el único aparato que podía sintonizar la emisora de radio clásica de nuestra granja. Literalmente el único. Un día llegué a casa y la encontré completamente desmontada. Las piezas estaban esparcidas por toda la encimera, ordenadas cuidadosamente. Entró mi madre y me explicó que había tenido que hacerlo porque la emisora solo ponía anuncios, nada de música. No le encontró ningún fallo a la radio, así que llamó a la emisora. Seguía preguntando dónde estaba la música. No tengo ni idea de qué decía la persona al otro lado de la línea, pero probablemente intentaba decirle eso. Y entonces la captura de pantalla se corta, así que no sé qué dice el resto. En fin, intervengo porque la escucho de camino a casa. 15 minutos después, mamá empezó a sollozar desconsoladamente y se encerró en su habitación. Le dejé un vaso de jugo afuera de la puerta. Volví a armar la radio y nunca más volví a sintonizar esa emisora de radio clásica. Mamá cree que es su culpa y que ahora la emisora está transmitiendo selectivamente fuera de nuestra zona. Ay, Dios mío, nunca fuimos a la iglesia, a pesar de que mamá es muy religiosa. Cree en la mayoría de las cosas cristianas, excepto que Dios, el diablo, los ángeles y los demonios caminan físicamente sobre la tierra e interactúan con la gente a diario. En el pueblo, mi madre a veces susurraba con una sonrisa en esa persona. Es un ángel. Anónimo. ¿Ve sus ojos? Cree que Jesús regresará.
pero solo después de que los humanos impongan ciertas condiciones. Nunca entendí bien cuáles eran. Cree que el Espíritu Santo es la chispa divina que nos distingue de los animales. Todos somos iguales al desprendernos de nuestros cuerpos físicos. Anónimo, algún día todos estaremos unidos en la misma misa espiritual. Y luego está el gobierno, como ya mencioné, vivimos en una zona rural, eso conlleva una desconfianza inherente hacia el gobierno. La esquizofrenia la intensifica enormemente. No tiene ninguna fe en el gobierno de Estados Unidos. Cree que permiten voluntariamente que China secuestre y experimente con estadounidenses en centros clandestinos por todo el país. Piensa que la mayoría de las personas sin hogar son agentes durmientes de agencias de inteligencia secretas. Cree prácticamente en todas las teorías conspirativas más descabelladas que uno pueda imaginar. Pero cree que el alunizaje fue real. Habla de espías y luego de espías. No estoy del todo seguro, como ya dije. Cree que los indigentes vigilan a la población para el FBI, la CIA o la NSA. Así que supongo que no se creía eso del acoso organizado. Y luego, el del atentado en la universidad, ni idea. Se lo comentaré casualmente la próxima vez que la vea. Si saca una copia de su manifiesto, le daré una paliza. Una carrera como escritor podría haber sido divertida en 1887, pero acabarás agotado después de terminar cada día con fatiga visual. A mí me pasa. Compartiremos una o dos historias sobre mi padre. Seré yo. 14. Mi padre tuvo un episodio psicótico grave. Sentía la necesidad de recoger autoestopistas. Necesitaba llegar a algún sitio rápido, así que condujo de forma errática. Voces en su cabeza le decían qué calles tomar para evitar a la policía. Nunca antes había estado en esas calles. Pensaba que mi madre era bruja, porque le gustan las imágenes de búhos. Él es inmigrante. Pensaba que mi madre solo se casó con él para entrar en una secta mormona. Ella no es mormona, pero algunos antepasados lejanos sí lo fueron. Me dijo a la cara que yo era la única persona en la que podía confiar, porque un asesino tendría que estar muy decidido para esperar 14 años desde su nacimiento para matar a alguien. Creía que su jefe también intentaba matarlo. Una vez estaba almorzando con sus compañeros y todos pidieron la misma bebida. Mi padre escogió un vaso de la bandeja. Su jefe se lo quitó y le dio otro. Pensó que era veneno o algo así. 5 años después, está mejor. Toma medicamentos, aunque lo dejan demasiado cansado para funcionar. Mamá ya no compra cosas de búhos. Fíjate en lo que dice. Hace algunas referencias a mí y luego sigue hablando, pero en la captura de pantalla se corta. Y luego lo quiero mucho y deseo que se recupere. Y luego, otros comentarios. La verdad es que fue pura casualidad. Conocí a mi antiguo jefe a través de un amigo y le gustó mi trabajo. Me ofreció un puesto y aquí sigo, 3 años después. Estoy casi segura de que es una fanática de la salud. Y además, está en el sur de Estados Unidos. Estoy casi segura de que posiblemente sea una enfermedad muy interesante. Muchas veces es una carga y a veces dice cosas bastante progresistas. Me parece una versión femenina más baja. Aquí va otra. Antes de empezar mi jornada laboral. Otro berrinche en público. Primera vez en Sam's Club, una gran tienda mayorista estadounidense para los europeos. ¿Se necesita una membresía para comprar allí? No lo sabíamos. Hay una mujer en la entrada que se asegura de que tengas la tarjeta. Mamá la ve deteniendo a la gente. Activé mis poderes esquivo y la esquivé con maestría. Llené el carrito Me dirigí a la caja. La cajera pidió la tarjeta de Sam Hammam. Se sorprendió. No dejaba de preguntar qué quería decir. Se lo explicaron varias veces. Pero mamá solo quería pagar e irse. Empezó a ponerse nerviosa cuando se acercaron otra cajera y el gerente simplemente empezó a caminar con el carrito. El gerente intentaba desesperadamente detenerla,
pero vivimos en una granja. Así que mi madre está en plena forma. Salió a paso ligero por la puerta principal. Metió todo en la parte trasera de la camioneta, le dio al gerente $200 en efectivo, y dijo, solo quería pagar. Teníamos apenas $50 en comida. Las membresías cuestan $100. Vayan a casa y coman mangos. Gracias, familia. Y aquí les cuento un poco sobre el abuelo de mi madre. Un tipo enorme, nunca fue a la escuela. Trabajó en la granja hasta que quebró. Después tuvo que hacer trabajos duros. Cuando pasaron por el pueblo con la construcción del ferrocarril, necesitaban peones. Este tipo era fornido como un toro. Podía cargar 2 traviesas a la vez sobre sus hombros. Recogía traviesas rotas y chatarra del proyecto ferroviario y construía cosas en el bosque sin ningún propósito aparente. Esto incluso asustaba a mi madre. Además, acumulaba libros a pesar de ser analfabeto y se suicidaba a pesar de tener una buena situación económica en ese momento y no ser alcohólico. En realidad, no me preocupa una guerra nuclear. Si bombardean el pueblito cerca de donde vive mi madre, la radiación será lo que menos le preocupe. La dejaré comer su sal en paz. Probablemente, pero nadie es completamente sano. Todos tenemos nuestros altibajos. Él no sabe ni la mitad de las cosas que ella hizo porque nunca se las conté. Lo justifiqué diciendo que ella estaba lo suficientemente lúcida como para volver a tomar la medicación cuando papá regresara. Una historia muy interesante. Si conoces a alguien que esté lidiando con la esquizofrenia, definitivamente ya sabes. Habla con un médico, habla con un terapeuta, haz que lo evalúen. Y si tú mismo estás lidiando con algo similar, porque ya sabes, son cosas muy raras, pero es una historia muy interesante. Me alegra que el autor la compartiera y, bueno, sí, la salud mental es algo importantísimo, pero también algunas historias que surgen de ella son muy interesantes. Espero que el autor y sus padres estén mejor. Pasemos a la siguiente. Vale, allá voy. Siempre he tenido mucha imaginación. Soy artista y me diagnosticaron TDAH de niña. Nunca me medicaron, así que mi mente siempre estaba dispersa. De pequeña, siempre estaba dibujando y haciendo cosas por todas partes. Mi imaginación a veces me hacía cosas terribles. Probablemente por haber visto películas de terror de pequeña. El miedo acechaba en cada esquina, pero en una ocasión supe que no era solo mi imaginación. Estaba en 6º grado. Tendría unos 12 años. Vivía en un pueblo pequeño junto a una carretera principal. Muy pequeño. Lo único importante del pueblo se quemó por completo. Hace 20 años. Después, un chico murió en el instituto, así que lo clausuraron. Lo único que había aquí era un cementerio, un lago, una oficina de correos y una gasolinera. Todo en unas 4 manzanas del pueblo. Otra cosa extraña de este pueblo es que, a principios del siglo XX, estaba en pleno auge. Ahora era un pueblo fantasma, polvoriento y casi inexistente, con apenas 40 personas viviendo allí. Gente que nunca hablaba ni salía. Los únicos otros niños eran mis mejores amigos, y solo éramos 3. Y todas las mañanas caminábamos juntos hasta la parada del autobús, y casi nunca hablábamos. Una mañana había más niebla de lo normal, pero recuerdo que hacía frío, y había un poco de bruma. Mi tío, que en paz descanse, se crió aquí, y siempre me contaba historias sobre este pueblo. Me decía que tuviera cuidado. Aquí pasaba algo extraño, pero él estaba un poco chiflado, así que casi nunca me preocupaba. Sin embargo, esta mañana algo no andaba bien. No me estresé demasiado porque sabía que los demás se despertarían pronto, pero cuando no lo hicieron, empecé a preocuparme. Y cuando me quedé sola, en la parada del autobús, mi imaginación empezó a desbocarse. Estaba en pleno proceso de imaginar un par de ojos entre la niebla, cuando, a unos 3 metros a mi izquierda, recuerdo haber visto algo caminando. Era completamente real. Recuerdo cada detalle. Tenía la forma y la estatura de un hombre, pero su andar era tan lento y rítmico
que me heló la sangre, como si flotara. Los ojos de mi hijo de 12 años se me salieron de las órbitas, y recuerdo haberme quedado paralizada del terror. Dios mío, todavía tiemblo mientras escribo esto. Anne entonces me miró fijamente. Sus ojos estaban tan separados, casi a los lados de su cabeza, que era alargada, como, no sé, un huevo de helado, pero no tan alargada. Y tenía una naricita en el centro, completamente lampiño, sin pelo, solo piel pálida y sucia, con dientes amarillos, torcidos y dentados bajo una sonrisa repugnante. He visto muchos hilos de creepypastas y oído descripciones casi exactas de ghouls, y me he preguntado si tal vez vieron lo mismo que yo, pero nunca es igual. Si no hay nadie aquí, lo dejo. No se separó de mí hasta que los faros del autobús escolar aparecieron tras la colina. Entonces, sin apartar la vista de mí, levantó una mano y me saludó con la mano, pero no como un adiós, sino más bien como un hasta luego. Luego, se alejó lentamente del lugar donde había estado parado lo que pareció una eternidad. Cuando llegó el autobús, estaba llorando. No sabía por qué, no recuerdo qué lo desencadenó, pero el conductor tuvo que llamar a la escuela, quienes llamaron a mi mamá, que vino a recogerme. Intenté contarle lo que vi, pero no me creyó. Dijo que probablemente solo era un tipo con una máscara conmigo. Yo sabía que no era así. Lo sé porque durante los siguientes 5 años de mi vida, él estuvo ahí, observándome y casi disfrutando de nuestro tiempo juntos, como si estuviera viendo su programa de televisión favorito. Durante los primeros meses, su presencia me provocaba un frenesí terrible, de llanto y gritos. Y mi madre, que fue soltera durante la Mayo, era parte de mi infancia. Trabajaba en turnos de noche y de noche, para mantener la casa, y nunca estaba en casa por las tardes o noches, para cuidarme. Así que nunca tuve a quien contárselo. Tenía mucho miedo, y me sentía muy sola, pero cada vez que lo veía, llamaba a mi abuela, y hablaba con ella por teléfono, con la esperanza de que lo viera, y pensara que estaba hablando con la policía, o algo así. No sé, tenía 12 o 13 años. Correría las persianas, vería la televisión, e intentaría no pensar en ello. Aparecía solo una vez por semana, así que no era algo cotidiano. Recuerdo que en algún momento me di cuenta de que nunca se me acercaba, ni me tocaba, ni nada. Simplemente se quedaba ahí, observándome, ya fuera fuera de mi ventana, o en el maizal que había justo al otro lado de la valla del patio del colegio. Recuerdo que me acostumbré a él, y al cabo de un tiempo, dejó de ser parte del paisaje, y cuando me iba de viaje o de vacaciones, ya no estaba, solo aparecía por los alrededores de ese pueblito. Una vez, cuando tenía unos 15 o 16 años, estaba paseando con un amigo. Estábamos caminando cerca de las afueras del pueblo, donde el asfalto se convertía en grava, y el cementerio se encontraba junto al camposanto, cuando vi a un cambiaformas, como yo lo llamaba. Estaba a unos 30 metros, apoyado con aire, despreocupado contra una lápida. Le pregunté a mi amigo, sin apartar la vista del cambiaformas, ¿quieres entrar al cementerio? Aceptó, así que entramos. Me había quedado claro que nadie más que yo se había percatado de Skinwalker, así que no me sorprendió que, cuando caminé casi a su lado, mi amigo ni se diera cuenta. Recuerdo que fue la vez que más cerca estuve de él. Se veía con muchos más detalles a esa distancia en su piel. Dios mío, jamás la olvidaré. Anne era casi translúcida. No estaba pálido. Solo era viejo, y me miraba fijamente a los ojos. Sus ojos eran verdes, no negros. Recuerdo un verde con un toque de amarillo y marrón. Recuerdo que tenía unos ojos bonitos, pero eran tan pequeños y estaban tan separados. Me había olvidado por completo de mi amigo cuando me preguntó, ¿por qué miras esa lápida? Lo miré a él, y luego al cambiaformas, pero ya no estaba allí. Solo quedaba una vieja losa de hormigón desgastada. La miré un segundo. Entonces vi un nombre en blanco, entre 1846 y 1874.
No le di importancia durante mucho tiempo, hasta que me di cuenta de que cada vez que iba al cementerio, allí estaba él. La misma postura, la misma lápida, observándome. Un día, estaba leyendo un libro sobre lo paranormal, cuando pensé en algo. Quizás era un fantasma. Y quizás quería que lo ayudara. Así que ideé un plan. Si se me olvidó mencionar esto. Cuando empecé a verlo, lo primero que pensé fue en esconderme. Pero luego, cuando me acostumbré a su presencia, no quise tomarle fotos. Me daba demasiado miedo imaginar las consecuencias de fotografiarlo. Y sí, no tuve teléfono hasta los 16 años. Incluso entonces, no era un móvil con cámara. Mi madre tenía una cámara, pero prácticamente no podía usarla. No teníamos mucho dinero, así que esas cosas estaban fuera de mi alcance. Fui en bicicleta al cementerio. No sé por qué fui en bicicleta. En ese momento, pensé que me facilitaría la huida si intentaba atraparme. O algo así. No lo sé. En fin, me acerqué a él, que estaba allí como siempre, y le dije, ¿me oyes? Se quedó con la mirada perdida. No respondió. Si necesitas mi ayuda, dímelo. Entonces, pareció enfadarse. No recuerdo bien qué pasó. Solo recuerdo que eché a correr. Corrí y no miré atrás, hasta que estuve en la bici. Y entonces, al subirme a la bici, me giré. Seguía allí de pie, junto a la lápida, con un brazo extendido hacia mí, como si me pidiera que volviera, o como si lo lamentara. No lo sé. No me quedé mucho tiempo para averiguarlo. Cabalgué lo más rápido que pude, y esa fue la última vez que lo vi en mucho tiempo. Pasaron unos meses, y empecé a sentirme muy ansioso. Evitaba estar sola. Evitaba salir después del anochecer. Tenía mucho miedo de volver a verlo, pero a la vez me sentía mal, como si no debiera haberlo molestado. Sentía lástima por él, no sé. Es raro, pero sentía que éramos amigos. Todavía siento que éramos amigos. La primera vez que lo volví a ver fue cuando iba en autobús a la escuela. Ya no tenía que caminar hasta la parada del autobús. Estaba en la secundaria, pero sé que era él. Ana caminaba o bailaba por la acera, pero solo me miró de reojo. Me vio pasar. Sabía que estaba allí. Y eso fue todo. Sus apariciones se hicieron cada vez menos frecuentes, hasta que una noche, la última noche que lo vi, tenía 17 años, y mi madre había anunciado que nos íbamos a mudar. La relación con su novio se había vuelto seria, y nos íbamos a mudar con él. Estaban empacando las cajas, y la casa ya estaba en venta. Eran casi las 12 de la noche, y yo estaba sola en casa, como siempre. Estaba dibujando en la sala. Tenía mis materiales preparados frente a mí, y estaba concentrada en mi dibujo, cuando vi algo moverse de reojo. Era él, pero esto era nuevo para mí, Estaba en mi casa. Mi primera reacción fue gritar. Ann retrocedió un paso. Recuerdo ese momento como extraño. Yo estaba callada, y él parecía asustado. Nos miramos un instante. Luego me di cuenta de que no tenía nada que temer, y volví a dibujar. Se movió un momento, y terminó de pie detrás de mí. Era como si quisiera verme dibujar. Recuerdo que lo dejé. Se puso frente a mí y se quedó ahí mirándome, no a mí ni a mis bocetos, sino a mí. No sé cuánto duró. Pero en algún momento me di cuenta de que debía querer que lo dibujara. Así que lo hice. Empecé despacio, pero al final me salió natural. Me quedé completamente en silencio, dibujando a este ser, a esta cosa, que me había seguido durante casi 5 años. Y cuando terminé, levanté mi cuaderno. Parecía feliz. Parecía estar completamente extasiado. De hecho, su sonrisa parecía más grande, y sus ojos más amables. Estoy bastante segura de que yo también sonreí. ¿Le gustó? No tengo ni idea de cuánto tiempo estuvimos así. Pero al final, se dio la vuelta y entró en otra habitación. Y entonces, se fue para siempre. Mi madre y yo nos mudamos y seguimos con nuestras vidas. Ahora tengo 20 años y vivo sola. Y ojalá, con todas mis fuerzas, no le hubiera dejado ese cuaderno a mi madre, porque probablemente esté guardado
en algún trastero. Ojalá pudiera mostrarles ese dibujo, pero no está aquí en mi apartamento. Así que hice esto para ustedes. Aquí está. Su imagen quedó grabada para siempre en mi mente. También quiero decirles esto. Desde que me mudé, cada año regreso a la lápida y dejo flores. Cada año he esperado verlo allí y planeo seguir haciéndolo hasta que muera. Esa es mi historia. Poca gente lo sabe, y aún menos me creen. ¿Alguna pregunta? Y luego, el dibujo que hizo, eso me pone la piel de gallina. Es aterrador. No sé qué pensar de esta historia. Lo primero que pensé fue en una enfermedad mental, es decir, porque suele ser una buena explicación para muchas de estas historias, pero estas sí que lo parecen, pero quién sabe. O sea, mira ese dibujo, tío. Madre mía, da un miedo que te cagas. Pero bueno, por suerte, este tipo no pilló al autor del post. Quién sabe si el autor del post volverá a verlo. Pero si yo fuera él, no querría volver a verlo jamás. En fin, una historia muy interesante. Dejad vuestros comentarios abajo. ¿Era abril o mayo de 2009 a mi amigo, llamémoslo Vini? Estaba de visita y decidimos tomar algo sobre el mediodía. Fuimos a una tienda de licores y compramos unas cervezas de 40 onzas. Y estuvimos dando vueltas por la ciudad comprándolas. Nos llamó otro amigo, Justin, para decirnos que él y su novia, Kim, iban a pasarse. Ya era temprano por la tarde y regresamos a mi casa. Le había comentado a Vini que la casa de al lado estaba en ruinas. Tenía un letrero rosa brillante en la puerta principal que decía condenada, porque el garage, detrás de la casa, se estaba derrumbando. En 2 años nunca había visto a nadie entrar ni salir de la casa. Vivía al lado. Simplemente asumí que estaba abandonada o que la habían embargado. En Michigan hay muchos embargos. Sí, esto es, en Michigan. De niños, siempre nos encantaba explorar el bosque y buscar cosas al azar. Nos pareció lógico entrar en la casa y echar un vistazo. Estábamos bastante borrachos y pensamos, ¿qué demonios? Hagámoslo. Entramos por la parte de atrás de la casa, a través del garaje que se estaba derrumbando. La puerta que comunicaba el garaje con la casa estaba cerrada con llave. Pero al rato conseguimos abrirla a la fuerza. Justo a nuestra derecha estaba el sótano, así que decidimos bajar primero. Nos sorprendió la cantidad de cosas que había allí. Había muchísimas herramientas y materiales de ferretería. Al fondo del sótano, en una habitación aparte, había una gran vía de tren instalada. Daba miedo. Mientras estábamos en el sótano, Justin y Kim nos llamaron para decirnos que habían llegado a mi casa. Salimos de nuevo por el garaje y cogí mi Nikon. Kim y Justin estaban muy emocionados por entrar y por lo que descubrimos. Así que volvimos a entrar y les mostramos el sótano. Después de echar un vistazo, subimos a la cocina. De nuevo, había muchas cosas. Una mesa en la esquina estaba llena de botellas y latas, que pensamos llevarnos después de revisar el resto de la casa. En Michigan, el depósito para latas es de $10. Estuvimos un rato curioseando la cocina. Claro que olía mal, pero no era insoportable. Era el típico olor a humedad. Cometí el error de mirar en el refrigerador, y el olor a comida podrida me abrumó. Ese olor permanecía contenido hasta que abrí la puerta. Había una puerta que separaba la cocina del salón, y fui la primera en abrirla. Era una puerta batiente. Al abrirla, alcancé a ver una figura sentada en una silla, de espaldas a mía. Lo único que sabía era que había alguien en la casa y que estábamos invadiendo su propiedad. Me di la vuelta rápidamente y, mientras caminaba hacia la puerta trasera, le susurré a mis amigos, «¡Mierda! Hay alguien aquí», y todos salimos corriendo. Regresamos a mi patio trasero y les dije que había visto a alguien sentado en una silla en la sala. Mi amigo Vini, que probablemente estaba más borracho que yo, dijo, «¿Qué carajo, hombre? Él no tiene más derecho a estar aquí que nosotros. Probablemente sea un drogadicto». No me entusiasmaba la idea de volver a entrar para enfrentarme a un drogadicto que ocupaba la casa ilegalmente, pero me convencí cuando Justin me informó que
probablemente estaba muy drogado y que no podría hacer nada. Justin llevaba unos años enganchado a la heroína, así que confié en su criterio. Ahora está limpio. Terminamos entrando de nuevo por la puerta de atrás, pero esta vez con más sigilo. Al llegar a la cocina, Vinny fue el primero en abrir la puerta que daba al salón. Los demás nos quedamos atrás, observándolo, mientras miraba la figura sentada en la silla. Vinny cerró la puerta de golpe, nos miró y dijo: «Ah, es un cadáver». Todos lo miramos conmocionados, pues era obvio que hablaba en serio. Poco a poco fuimos entrando en la sala y nos reunimos alrededor del cuerpo. Su piel era negra, aunque después supimos que era blanco y que estaba sentado en una silla frente a la casa. Era evidente que llevaba allí un buen rato. El olor cerca del cuerpo era casi insoportable. Tuvimos que taparnos la boca y la nariz con las camisetas, como si fueran respiradores. Esto hizo que Vinny y yo nos recuperáramos de la borrachera enseguida. Se hizo un silencio absoluto entre los cuatro, mientras observábamos el cuerpo. Nadie dijo ni una palabra. No puedo contarles bien qué pasó después, porque a partir de ahí, todo se vuelve borroso. Ver un cadáver, un cuerpo sin vida, es una experiencia surrealista. Buscamos por el resto de la casa, arriba, y en otras habitaciones de la planta baja. Y finalmente encontramos un diario junto al cuerpo. Lo hojeamos y cada día anotaba lo que comía, la temperatura y cuánto dinero ganaba devolviendo latas, lo cual me pareció extraño, porque había latas por valor de al menos $50 en la casa. Tomé más fotos de la casa y del cuerpo, aunque Vinny se oponía rotundamente, y nos fuimos al bar. En algún momento, Kim se fue y nos quedamos solo nosotros tres. Recuerdo que asimiló la situación bastante bien y no se vio tan afectada como las otras chicas. Algunas personas ni siquiera quieren escuchar la historia, mucho menos ver las fotos. Esa noche fuimos al bar, nos sentamos al fondo y hablamos en voz baja sobre lo que había pasado. Después del bar, de nuevo borrachos, Justin y yo volvimos a la casa para echarle un último vistazo. Saqué algunas fotos más y Vinny y Justin se fueron. Les conté lo sucedido a mis compañeros de piso y uno de ellos se lo contó a su novia. Ella se puso tan nerviosa que dijo que no volvería hasta que el cuerpo desapareciera. Dijo que si yo no llamaba a la policía, lo haría ella. A la mañana siguiente, con resaca, decidí que era mejor llamar a la policía. Llamé a mis amigos para avisarles, pero me pidieron que esperara hasta que llegaran. Esperé y, cuando llegaron, llamé a una línea de denuncias anónimas. Al llamar, simplemente dije que había encontrado un cadáver. La operadora parecía nerviosa y me pidió que esperara en línea. Me repitió varias veces que no colgara. Esperé en línea y me comunicaron con un detective de la ciudad. Le expliqué lo sucedido y la dirección. Me preguntó mi nombre, pero le dije que tenía que estar loco si pensaba que le iba a dar uno. Justo después de colgar, salimos al porche a esperar a la policía. Ni siquiera había pasado un minuto cuando vi un coche, patrulla a la vuelta de la esquina, con las luces encendidas. Nos sorprendió mucho la rapidez con la que llegaron, pero al final pasaron de largo. Unos minutos después, llegaron unos policías y nos preguntaron si habíamos visto a alguien dentro o fuera de la casa últimamente. Les dije que no había visto a nadie cerca de la casa en los 2 años que llevo viviendo allí. Los policías estuvieron un rato y luego llegó una furgoneta blanca. Al final, unas chicas que vivían enfrente se acercaron preguntando qué pasaba. La policía dijo que habían encontrado un cadáver y, por supuesto, fingimos estar conmocionados. Sacaron el cuerpo cubierto con una camilla. Debieron de tener muchísimos problemas para despegarlo de la silla. También sacaron una pistola que estaba en la casa. Era un rifle antiguo que yo tenía apoyado contra la pared del salón. Hablé con uno de los policías y me dijo que la familia del hombre les pedía que lo visitaran de vez en cuando para asegurarse de que estuviera bien. Al parecer, él no quería saber nada de la familia y dejaron de hacerlo. Solo quería que lo dejaran en paz. Lo único que nos llevamos de la casa fue su diario. Tenía una caligrafía bonita,
con direcciones y demás. La primera entrada era del 2, el 1 de enero, e indicaba que el cuaderno se había encontrado en el contenedor de basura. También hay una entrada que habla de cuando se cortó la luz y notas para comprar aceite. Había varias lámparas de aceite en la casa. La última entrada del diario del 3 de mayo dice: enfermo, muy asqueroso, asqueroso a más no poder, flu, no puede comer. Es espeluznante. La fecha coincidía con la del periódico más reciente que teníamos apilado en la sala. Decidimos no llevarnos nada por respeto a él y a su familia. Sé que algunas cosas valían mucho dinero, pero no voy a ser de los que saquean la casa de un muerto. Supuse que la familia vendría a buscar las cosas, pero nunca lo hicieron. La casa terminó vendiéndose, y vi a los compradores sacar las cajas llenas de música de ovejas, trenes de juguete, etc. Desde entonces, la casa ha sido arreglada y está alquilada. No pude encontrar información ni sobre la casa, ni sobre el hombre que falleció, incluso más de un año después. Comparto esto ahora, solo para dar mi opinión. Ocurrió en 2009, pero recién ahora me decidí a contarlo. No pretendo hacer bromas, ni fingir que es una historia graciosa. El hombre murió solo en su casa, y fue encontrado por desconocidos más de un año después de su muerte. Pueden bromear si quieren, pero este hombre estaba solo y obviamente tenía problemas. ¿Qué tal, X? Me muero de ganas de contarte mis teorías, quizá un poco paranoicas, sobre la zona donde trabajaba East Yorkshire, concretamente la costa de Holderness. Es un lugar muy rural, aislado del resto del país. En serio, casi nadie pasa por allí, y está bastante aislado socialmente, por varias razones, sobre todo por el acento tan marcado, con reminiscencias del antiguo Norris. Es prácticamente incomprensible para los de fuera. Trabajaba en la industria maderera. 6 días a la semana me levantaba a las 4:00 de la mañana. Viajaba desde el único centro urbano importante, entero, que casualmente no está tan mal, hasta una granja forestal. Cortaba y embolsaba troncos, y leña cargaba mi furgoneta blanca y sucia, y hacía entregas a toda la gente del campo que todavía piensa que el carbón y el coque son la única forma de calentar un baño. Durante mis 12 años en este sector, me topé con muchas cosas inquietantes, escuché divagaciones extrañas, y presencié algunos sucesos sospechosos. En segundo lugar, y esto está bien documentado, la región tiene un historial nefasto en cuanto a personas desaparecidas y maltrato infantil. Mi madre, que era trabajadora social en la ciudad, hablaba a menudo de policías poco cooperativos, redes de trata de menores y abusos institucionalizados en hogares de acogida. Bueno, me mudé hace unas semanas, y solo recientemente he empezado a sentirme más cómoda hablando de mis sospechas. Aunque solo son sospechas, no puedo evitar la sensación de que existía algún tipo de estructura oculta que desconocía, y aunque el 90% de lo que voy a contar sea mentira, sigue existiendo esa estadística de 7 personas desaparecidas al día, pueblos costeros llenos de ancianos y redes de prostitución infantil. Me acerqué a la iglesia de Mapleton, una aldea que detestaba, 2 pequeños negocios locales. La original fue demolida en la década de 1850. Creo que mi abuelo me contó algunas supersticiones, como él las llamaba, sobre el motivo de su demolición. La estructura original data al menos del año 1100 AN. En primer lugar, la vieja leyenda urbana que me contaba mi abuelo sobre la iglesia, a mediados del siglo IX, Horney, un pueblo costero cercano ahora repleto de era muy popular entre los obreros de Hall. La historia cuenta que los miembros del Congreso secuestraban niños del pueblo, los llevaban a Mapleton, a pocos kilómetros de distancia, y bueno, ya saben, les hacían cosas espeluznantes. Nunca dijo qué, lo dejó a mi imaginación. Tras un naufragio cerca de Hamlet, y la noticia de los asesinatos de los supervivientes, cuando las autoridades portuarias fueron a buscar la mercancía
Encontraron las tumbas de los niños rescatados del mar de Horn, bajo los pisos de la antigua iglesia medieval. La demolieron y la reconstruyeron. No sé nada de qué fue de los involucrados. Nunca afirmó saberlo. Pero ahora creo que toda la historia no está tan lejos de la verdad. Un incidente en particular resalta, o mejor dicho, una serie de eventos que me llevan a creer que el secuestro de niños sigue siendo un pasatiempo para aquellos retrógrados. Elegir algo relacionado con la lujuria, cuando tiene alguna apariencia de industria, debería haberlo dejado claro. La congregación de la iglesia de Mapleton, a finales de los 90, cuando recién empezaba en el negocio de la madera, solía ser un conjunto de 3 chozas, improvisadas en un terreno baldío, detrás de unas casas adosadas junto al mar. Yo repartía la leña en una de sus casas, a una anciana llamada Dedry, aunque yo y la gente del lugar la conocíamos como la bruja. Y Dedry era una mujer horriblemente fea. La nariz, las verrugas, incluso en la nariz, arrugas, dientes podridos, todo un desastre. No tengo ni idea de cuántos años tenía, pero podría haber tenido entre 50 y 90 años. La gente pobre envejece rápido. Las otras 2 chozas pertenecen a sus hijos, a quienes ni yo ni nadie afirmamos haber visto jamás. Su choza era de madera común, con ventanas de PVC recicladas y una lámina de metal corrugado, cubierta de mugre, y al menos 2,5 centímetros de hollín. Durante el año en cuestión, un par de niños desaparecieron en uno de los pueblos de la zona. No se armó mucho revuelo. Al parecer, los padres eran drogadictos, así que a nadie parecía importarle. Durante mi ronda por el pueblo, oí una conversación al entrar en el jardín trasero de una casa. Se oía muy bajito, así que podría equivocarme, pero decía algo así como: la bruja nunca nos preguntó. Cuando entré al patio, saludé a mi cliente, un viejo, sucio, gordo y desdentado, etcétera, etcétera, y a un granjero que no conocía. Luego les hice la pregunta de rigor: ¿han salido o no? ¿Qué han estado haciendo, estimado señor? A lo que el cliente respondió riendo: ¡qué suerte! Ahí estaba yo, buscando lo que me pertenece por derecho, mi buen viejo amigo. Le pregunté si la bruja tenía algo que ver. Se sobresaltó, y el ambiente se puso tenso. Sobra decir que me fui. Seguí hasta la choza de la bruja, y llamé a la puerta. A nadie respondió. Llamé fuerte. Nadie respondió, así que me fui maldiciéndola por hacerme cargar sacos pesados de carbón sin razón. El granjero para el que trabajaba el viejo y alegre Mike Gray, un consejo, era un amargado, un auténtico tacaño. Estaba disgustado por no haber recibido los centavos que le correspondían de la vieja bruja, y me mandó de vuelta al día siguiente. Esta vez, ella contesta, bloquea la puerta y me dice que ella se llevará los sacos de carbón. Obviamente, no puede cargar sacos de carbón, así que insistí, fui amable y demás. En lugar de agradecerme efusivamente, simplemente resopló y me dejó entrar. Sin embargo, había pequeñas huellas de manos en el marco de la puerta que daba a la habitación contigua y rastros de pequeñas pisadas, donde el suelo no había sido transitado con tanta frecuencia. Obviamente, até cabos. Hice como que no me había dado cuenta de nada, y me dirigí rápidamente a la oficina de correos para recabar información. La oficina de correos es el centro de la vida social en los pueblos rurales. Pregunté si habían visto a la bruja ir y venir estos últimos días. La encargada de correos me guiñó un ojo. No, y dice, encárgate de eso, ¿an traducir? Afirmativo, viejo ser. Pero me aseguraré de que se atienda tu solicitud. No hizo ningún esfuerzo por parecer ignorante de lo que obviamente estaba insinuando. Mencioné las diminutas huellas de manos en el hollín y actuó tan bien. Simplemente no pareció importarle que yo sospechara de su complicidad en esto. Llamé a la línea de ayuda de la policía para casos de niños desaparecidos y les conté lo que vi. Prometieron investigar mi denuncia
y me trataron un poco como a una tonta. Empecé a temer volver a su choza la semana siguiente, pero no hizo falta. Una gran tormenta azotó la costa esa semana. La erosión costera es un problema enorme en la costa. Pierde 1 metro al año y, durante las tormentas, no es raro que más de 10 metros se hundan en el mar. Cuando regreso a Mapleton y conduzco por el terreno donde estaban las chozas, no veo nada. La choza de la bruja obviamente se derrumbó en el mar. Y las chozas de su hijo, que estaban más adelante, también desaparecieron. Puedo ver el suelo de hormigón de mala calidad, donde antes se alzaban las chozas del sol. Vuelvo a la oficina de correos. En Mapleton no hay prácticamente ningún otro sitio a donde ir, salvo los acantilados, y preguntar por ella, para verla traducir en el mar. Le pregunté a mi amigo por sus hijos. Ella solo me dijo que se habían ido con ella. Estoy bastante enfadado porque obviamente está mintiendo. Le mencioné los suelos de hormigón y se rió de mí, diciéndome que soy un alcalde insolente. Sentí que el ambiente volvía a ser agresivo y me marché. En ese momento estaba muy confundido. Continué con mi reparto. La última casa a la que entregué leña en el pueblo era una de las casas adosadas que daban al terreno donde estaban las chozas de las brujas. Mientras llevaba los troncos al salón, vi en la cocina uno de esos bloques gigantes. Creo que eran barcos pirata. Ese viejo que maldecía como un carretero no tenía familia ni amigos que yo supiera, y no se dedicaba a jugar con un juguete. Obviamente, los aldeanos sabían que había niños cerca, o que los hijos de alguien estaban cerca, y aprovecharon la tormenta como excusa para vengarse de la bruja. Por lo que suponían era que se había llevado a un niño sin su permiso. Suena descabellado, y estoy de acuerdo contigo. Pero la gente y el ambiente general del pueblo, además de las sutiles señales que capté, o que simplemente quise captar, me hacen pensar lo contrario. Aparté de mi mente todo el asunto del maldito Fortnite. Me tranquilicé, sabiendo que había denunciado lo que vi a las autoridades, y seguí con mi vida normal. Ahora intento restarle importancia, pero aún me afecta mucho. Mudarme de ciudad, ahora vivo en Aberdeen, me ha ayudado a sobrellevar mejor esto y otras cosas que he notado. En fin, esta es una de las cosas más desagradables y evidentes que he visto y presenciado. Habrá más, aunque no necesariamente tan graves. Gracias a quienes leen esto. Me alegra poder desahogarme. Así que he dejado bastante claro que creo que mucha gente del campo de la zona solía secuestrar niños. Ahora voy a detallar otras cosas que no son realmente espeluznantes, pero que me parecieron extrañas. En una aldea, incluso más pequeña que Mapleton, llamada Rice, había una escuela primaria. No era raro en el país, pero era una escuela abandonada, como otras. Había escuelas más grandes en la zona. Solía llegar bastante tarde, ya que me quedaba de camino a la granja forestal. Sobre las 4 de la tarde, siempre llegaba y me esperaba fuera de la escuela un viejo autobús escolar, como una furgoneta adaptada. Un señor mayor iba al volante. No había niños en la furgoneta. No había luces encendidas en la escuela abandonada. Él simplemente se quedaba allí sentado, con el motor en marcha. A veces, si me retrasaba, lo veía marcharse. Seguía sin haber niños dentro. Nunca me pareció bien. ¿Por qué estaba allí todas las semanas, Una anciana, de otro pueblo. No recuerdo el nombre, disculpen. Tenía un tumor horrible en la cara. En serio, se llamaba la señora Ann McCaskill. Era muy pequeña, y tenía gestos parecidos a los de Crow. Unos ojos y una cara muy desagradables. Cara de cáncer. Y muy nerviosa, y con movimientos bruscos. Lo que me molestaba de ella era que tenía 3 cadenas atornilladas a la pared exterior trasera de su casa. Bueno, colocadas a unos 4 centímetros de altura, sujetas a correas de cuero, posiblemente para el cuello. La pared estaba manchada de mugre. Creo que era y orina. No tenía mascotas. Ni idea de por qué tenía esas cadenas ahí, y en ninguna en absoluto. Este recuerdo es muy vago, ya que proviene de mi infancia. Entré en el negocio de la madera gracias a mi abuelo. De niño, solía viajar con él casi todos los fines de semana. De mayo
Hacía entregas en el pueblo. Se llama Halum. Recuerdo a un chico joven abriendo la puerta de la furgoneta mientras esperaba a que mi abuelo trajera leña. Se inclinó sobre el asiento del conductor y me tendió la mano. Después, todo se vuelve borroso. Recuerdo vagamente que mi abuelo le echó una bronca al chico y que yo tuve que ir con él al ayuntamiento, creo, y sentarme en el despacho de un señor con el joven. Como digo, es un recuerdo borroso. No recuerdo mucho, pero sí que lloré mucho. Rusi, un conjunto de varias mansiones enormes. Tenía un hombre sin dedos en las yemas de los dedos. Era bastante amable conmigo, pero su terreno estaba lleno de coches oxidados. Y tenía un hijo con graves dificultades de aprendizaje, que parecía tener ese AF, síndrome alcohólico fetal. Lo siniestro era que habían pillado a su hijo manoseando a un joven en un terreno baldío al norte de Hall. Salió en el periódico local y, por supuesto, saqué el tema contacto en uno de los repartos. El hombre sin dedos insistía en que no había hecho nada malo. Cuando le comenté que quizás se libraría con una condena leve por su síndrome alcohólico fetal, parecía ofendido y me dijo sin rodeos que era un chico normal y sano. No lo era. Le respondí que si no tenía problemas de salud, algo había hecho muy mal. Aún así, siguió insistiendo en que no pasaba nada. Algo sobre que la gente del campo no era ninguna gallina y que tomaba lo que le correspondía. Lo dejé así, recordando el episodio de Mapleton. Además de esas cosas relativamente menores, solía ver luces con bastante frecuencia en las zonas boscosas durante el invierno, cuando oscurecía temprano. Era tan frecuente que nunca me pareció extraño, hasta que vi a un par de hombres salir de una zona boscosa frente a mí con palas, cruzando el camino hacia el patio de una granja. De nuevo, nada por sí solo, pero con la combinación del ambiente, y sí que me hizo preguntarme. Otra clienta del antiguo Hellerberry solía regalarme mermelada casera en los días más largos y más cortos del año. Siempre me prometía su mermelada especial, con un guiño. Ni qué decir tiene que, al llegar a casa, siempre tiraba la mermelada a la basura. Gracias por los comentarios, chicos. Me hace sentir que no estoy sola en esto. A continuación, les contaré sobre el del que mi madre solía hablar antes de fallecer. De niña sufrió maltrato y fue adoptada a los 8 años. Por lo tanto, había visto, pero era increíblemente fuerte, y rápidamente desarrolló su carrera como trabajadora social en servicios de protección infantil. Esto acabó afectando su salud y murió relativamente joven, a los 52 años. Hay un camino a las afueras de Hull, técnicamente en un pueblo llamado Cottingham, tristemente célebre por los asesinatos que allí se cometen. Le llaman, muy apropiadamente, el Molino de Espadas. El último asesinato ocurrió hace unos 3 años. Un pobre infeliz fue atacado por 2 delincuentes con bates de béisbol, y por lo que oí, quedó prácticamente irreconocible. En fin, me estoy desviando del tema. En los años 60, cuando mi madre aún era adolescente, encontraron a un niño de 6 años, enrollado en una alfombra. Estaba herido, maltratado y hambriento. Básicamente, lo habían usado como un juguete. Dios mío, qué horror. Lo remataron con un cuchillo y lo abandonaron. Lamentablemente no es algo inusual, pero mi madre siempre sostuvo que la razón por la que casi no se investigó fue por la red de tráfico de menores que, según se dice, incluía a altos mandos policiales, jueces y consejeros. Ella sostuvo hasta el día de su muerte que aún existía. Y le creyeron, no solo porque la respetaba y confiaba en ella, sino porque en la última década, cada vez más miembros de alto rango de la élite social y jurídica han sido expuestos y procesados por abuso de menores. Cabe destacar que nunca lo hicieron mientras ocupaban cargos públicos. Busquen en Google, jefe de policía de Humber y abusador de menores. Hagan lo mismo con consejero. Sin embargo, el chico, envuelto en una alfombra,
en los años 60, no hay nada en internet sobre él. Nunca he podido encontrar. Saquen sus propias conclusiones. A continuación, volveré a publicar lo de Langtor Hall, que me impactó tanto como Mapleton, además de información adicional sobre lo que creo que está sucediendo. Hice esta horrible captura de pantalla con un muro de texto, porque el límite de palabras me mata. Y él lo incluye, pero no todo. Así que ni siquiera puedo leerlo, pero lo resume al final aquí. Así que, entremos en materia. Como mencioné en la imagen, Charlie, un amigo suyo, heredó la propiedad bastante joven y tuvo que ver cómo funcionaba. Lo llamé ayer para preguntarle más detalles, ya que había vendido la propiedad. Y me sorprendió lo abierto que fue al contarme algunas cosas. Sus padres solían ir a la iglesia en New El Errabli los miércoles por la noche. Cree que formaban parte de una secta cristiana extremista. En cuanto a los túneles, dijo que sabía tan poco como yo, pero sí comentó que una de las condiciones para administrar la finca era permitir el acceso al sótano a los residentes de las cabañas. Dice que nunca los vio usarlo. Pero claro, tampoco iba con frecuencia. Sigue sin contarme lo del caballo y se enfadó cuando lo mencioné. No lo culpo, hace mucho que no somos cercanos. Quedan más bien resentimientos del pasado, así que no creo que jamás sepa la verdad sobre ese incidente. Para ser sincera, hablar con él sobre estas cosas fue bastante agotador. No podía sacarme de la cabeza la idea de esos niños desaparecidos. En ningún momento. Y déjenme explicarles algo, ya que leí un poco la captura de pantalla grande. Es decir, no es todo, así que no vale la pena incluirlo. Pero básicamente, el incidente del caballo. Al parecer, el autor del post estaba en casa de su amigo Charlie y salió a buscar cigarrillos. ¿Vio a alguien recogiendo un caballo muerto? ¿O algo raro? ¿O desmembrándolo? Luego, creo que en el incidente del sótano, bajaron y miraron alrededor. Fue extraño, pero no se ve mucho en la captura de pantalla grande. Por eso no la leí. En fin, sigamos. La foto muestra la casa mirando hacia el este, hacia Langthorpe Hall. La casa en sí da miedo de noche y solía ver caras en los grandes ventanales georgianos. Pero el cerebro funciona así. Ya estás bastante asustado por la noche y miras a la oscuridad total. Esto ocurrió cuando yo tenía 18 años. La madre de Charles estaba de vacaciones, pero él no tenía llaves de su casa en ese momento. Hicimos una fiesta que fue interrumpida por la gente de las cabañas, que simplemente entraron a las 2:00 de la madrugada o algo así de ridículo. Nos relajamos y fumamos en el campo. A menudo encontrábamos conejos y palomas torcaces mordisqueados. Nada fuera de lo común. Pero esa noche fuimos especialmente sigilosos, sabiendo cómo eran los de la cabaña con respecto a la protección de la propiedad. Exploramos las letrinas y encontramos cosas muy inquietantes, como ropa de niños, crayones, revistas viejas y mohosas, y algunas manchas de sangre, aunque las manchas de sangre seguramente provenían de animales, de cuando la finca aún era una granja. Después, viajamos hacia el norte, adentrándonos en una zona boscosa a través de campos de cultivo. Era primavera, así que la hierba aún no estaba lo suficientemente alta como para formar un letrero. Casualmente, a Charlie nunca le permitían entrar en los campos cuando el trigo estaba en su punto máximo. Estoy con Charles, Eddie Tamo, otro buen amigo, pero un drogadicto empedernido. Ahora está muerto en un incidente en Grimby hace un año. A unos 100 metros del bosque, oímos el aullido de un zorro. Nada fuera de lo común, pero seguido de ladridos y gritos. La caza del zorro es ilegal desde hace unos años. Así que, todos, en modo justiciero, empezamos a correr hacia el sonido, para ver a unos paletos excitados por la caza de un zorro, con una jauría de perros y sus compinches. Charles es un ferviente defensor de la caza del zorro. Shikuji Campo, sin embargo, está muy oscuro, así que no podemos distinguir nada a lo lejos. Solo sombras. Empezamos a agacharnos entre los cultivos, que son un poco altos, hasta que estamos a unos 60 metros de un grupo de personas. Son unas 10. Se abre un claro entre las nubes
y la luz de la luna ilumina mejor la escena. Había algunos a caballo, y el grupo se detuvo. Todos observábamos con el corazón en un puño, incluso Charles. Un tipo desmontó y sacó lo que parecía un trapo grande, o una prenda de ropa. Creo, con cierta paranoia, que era una camiseta de niño o algo así, y se la dio a los perros. Estos se volvieron locos y corrieron hacia el bosque. Ahora bien, este detalle es discutible. Puede que me equivoque, y Charles lo negó en ese momento. Pero Ed y yo coincidíamos. Tomo no volvió a hablar del tema. Se oyó un grito ahogado, un grito humano inconfundible. Vimos movimiento al otro lado del bosque, y sin que nos diéramos cuenta, alguien disparó un rifle, y el movimiento cesó. No podemos ver a los perros entre la hierba y la maleza del bosque, pero oímos sus ladridos. El tipo se acerca sigilosamente al bosque, y oímos aplausos y demás. Ed y yo sacamos los móviles, convencidos de que acabábamos de presenciar un asesinato. Yo sigo convencido. Charles nos asegura que solo es una cacería de zorros. En medio de todo esto, Tamo se lía un porro enorme, a toda velocidad, y empieza a escabullirse de vuelta a casa. Ed y yo lo seguimos dócilmente, y no volvimos a hablar del tema. Al marcharnos, Charles y Tomo se fueron por separado. Ed y yo, juntos. A primera hora de la mañana vimos un coche que remolcaba un remolque para caballos. Ambos seguíamos bastante enfadados con Charles por su negación, e igual de preocupados. Da la vuelta y sigue al coche con el remolque para caballos. Todavía estamos un poco colocados, pero nos invade esa extraña sensación de estar en lo cierto. Lo seguimos durante una hora antes de darnos cuenta de que el coche de delante está dando vueltas en círculo una y otra vez. Esta constatación nos convence a ambos de irnos a casa y olvidarnos del asunto. Obviamente, nunca lo hice, dado que la escapada de Mapleton había ocurrido unos meses antes. Y, vaya, ¿quién iba a imaginar que tantas cosas raras sucedían en East Yorkshire, que supongo que es Inglaterra? En fin, una historia muy interesante. Y bueno, le creo al tipo, o sea, sin duda podría haber redes extrañas, ya sabes, como sectas, de pedófilos. Y sé que odian cuando digo esa palabra. Odio tener que decirlo, pero tengo que hacerlo para que puedan ver este video y para que se pueda monetizar. Pero bueno, es una historia muy interesante. Dejen sus comentarios abajo. Y bueno, pasemos al siguiente video. Solo he compartido este con unas pocas personas, y aún así, cuando lo pienso, me da muchísimo miedo. Tenía unos 16 años, y al crecer en un pueblo pequeño, explorar las colinas era lo más común. Este incidente ocurrió en el extremo norte de Ruby Valley, en el condado de Elko, Nevada. Algún día buscaré el lugar en Google Earth, pero está un poco al norte de la carretera que sale de la autopista 93 y que lleva a Ruby Valley. También me gusta visitar antiguas minas abandonadas y pueblos fantasma. Eso me intriga mucho. En el Burger Bar de Wells, Nevada, donde vivo y crecí, tenían unos mapas antiguos de principios del siglo XX, expuestos en vitrinas sobre las mesas. En uno de ellos se veían varios pueblos fantasma al norte de Ruby Valley. Así que pensé en ir a verlos, ya que no había estado por allí muy a menudo. Llené el tanque de mi camioneta Dodge W200 del 72, y como buen paleto, agarré mi HK91 y partí. Había encontrado unos cimientos antiguos en las tierras bajas, y empecé a adentrarme en las montañas, donde encontré pozos mineros abandonados. Era bastante interesante, así que seguí subiendo. Tomé este antiguo camino, que a estas alturas no era más que una senda ganadera cubierta de maleza, y me encontré con un árbol que lo bloqueaba. Era un viejo pino piñonero de unos 60 centímetros de diámetro. Después del árbol, el camino seguía recto unos 180 metros. Luego giraba a la derecha, antes de dar un giro de 180. Continuaré dibujando algunos lugares clave para la próxima publicación. Aparqué mi camioneta frente al árbol
y me puse en marcha a pie. Tomé mi HK-91, Seon, un cargador de 20 balas, y metí otro cargador de 20 balas en el bolsillo trasero izquierdo. Siempre llevo un rifle conmigo, ya que antes me había topado con líneas montañosas y pozos mineros, y en general me gusta disparar, subirme a las crestas y disparar a las rocas desde unos 200 metros de distancia. En fin, en cuanto trepé al árbol del cervatillo, tuve una sensación extraña, como si me observaran. Seguí caminando unos 200 metros, hasta donde el camino empezó a girar a la derecha y a ascender hacia la cabaña. En ese momento, me di cuenta de que no solo sentía que me observaban, sino que además reinaba un silencio sepulcral. Esto fue por junio, justo después de que terminaran las clases. En todas partes se oían las cigarras, pero aquí no. En cuanto crucé el árbol caído, las montañas enmudecieron. Ni insectos, ni pájaros, nada. Un silencio ensordecedor. Al llegar a la curva, había una roca enorme. La cosa debía tener unos 45 metros de diámetro. Se notaba que antes estaba sobre la carretera, pero debido a los años de erosión, la nieve y demás, se había deslizado ligeramente fuera del camino. Parecía ser de piedra caliza roja o algo parecido. Llamaba la atención, porque no son comunes en esta zona. Observé la roca, y se veía que tenía grabados de algún momento. Debido a la erosión, lo que estuviera grabado en la cabaña se había borrado. Seguí caminando por el camino, con una sensación extraña, pero tenía muchas ganas de ver esa vieja cabaña, ya que era evidente que nadie había estado allí en mucho tiempo. En ese momento, probablemente me encontraba a 3 horas de la carretera principal. Y luego adjunta una foto. Parece que tiene su camioneta. Está subiendo por este camino. Hay un árbol, así que tiene que parar. Cañón de 60 metros de profundidad. Árboles a 30 metros por encima del camino en Beilen. Así que estás en esta pequeña cala. Parece que está bien. Se ve bastante bien sin árboles. Una cabaña en un pozo minero en Beilen. Es decir, esto nos da una buena descripción y una buena idea de cómo es el lugar donde se encuentra. Muy interesante. En fin, pasarán por Wells, que está más cerca de donde ocurrió esto. Probablemente a unos 48 kilómetros al sur, en línea recta. Después de publicar todo, buscaré en Google Maps a ver si encuentro la cabaña. Llegué hasta allí, y para ser una casa o cabaña abandonada en Nevada, está bastante bien conservada. Todos los cristales y ventanas estaban intactos, y había restos de cortinas detrás de las ventanas. A esas alturas, algo en mi interior me decía que debía irme. Entré en la cabaña, y ahí fue donde empecé a sentir que algo no andaba bien. La mayoría de las cabañas que uno encuentra en medio de la nada, en Nevada, están desiertas. No queda prácticamente nada. Quizás algún mueble roto. Esta estaba completamente amueblada. El tiempo había hecho estragos, pero todo seguía allí. Lo que quedaba de un viejo colchón y ropa de cama aún estaba allí. Había platos y otros utensilios de cocina por toda la casa, junto con ropa hecha jirones y objetos personales como un baúl, fotos descoloridas y demás. Lo que realmente me dio escalofríos fue la mesa del comedor. Estaba puesta para 4 personas. Plato llano, vasos y cubiertos. Era la primera cabaña que encontraba en este estado. Era como si quien quiera que viviera allí lo hubiera dejado todo atrás. Sentí que no debía estar en la cabaña, así que salí a ver si encontraba el pozo de la mina o algo más. Una vez fuera, decidí recargar mi HK-91 en el sonido del arma. Al cargar, resonó en el cañón y rompió el silencio. Aunque fuese una nimiedad, me tranquilizó un poco. Justo detrás de la cabaña había un pozo. Estaba intacto, y al acercarme, parecía provenir de él un ruido, como una leve brisa que lo atravesaba. Cuando estuve a unos 9 metros, empecé a oler algo. Olía a putrefacción absoluta. Sin duda, algo había muerto en el pozo. El aire estaba impregnado de un fuerte olor a descomposición,
con un penetrante aroma a cobre que me irritaba la nariz. No quise acercarme más al pozo y comencé a caminar hacia la izquierda, donde pude ver la entrada de un conducto de mina en la colina. Cuanto más me acercaba, más empezaba a sentir la brisa que salía de él. Esto no es raro si has explorado minas antes, ya que la brisa podría provenir de otra abertura. Pero lo curioso es que reinaba una calma absoluta. ¿Hasta dónde alcanzaba la vista? Ni siquiera se movían los árboles, ni había señales de viento. Al acercarme, otra cosa que me llamó la atención fue que la brisa que salía de la mina era caliente. La mayor parte del tiempo hace fresco, ya que la mayoría de los pozos mineros mantienen una temperatura constante. Cuanto más me acercaba al pozo, más despacio avanzaba. Nada desde que crucé el árbol caído parecía normal. Cuanto más me acercaba a la entrada del pozo, mayor era la sensación de pavor y de ser observado. Estaba a unos 5 metros del pozo cuando me llegó el olor. Era un olor a descomposición y cobre, pero mucho más fuerte que el del pozo. En ese instante se me activó el sexto sentido. Tenía que salir de allí. Empecé a girar a la izquierda, para huir a toda velocidad, cuando vi una sombra oscura moviéndose en la abertura del conducto de la mina. Fuera lo que fuese, parecía estar agachado para caber dentro. La mayoría de los pozos mineros en los que he estado tienen techos de 8 a 10 toneladas. Al principio pensé que era una línea montañosa. Luego, recordé lo grandes que eran los pozos. Mi mente daba vueltas, tratando de pensar qué demonios era. Era demasiado grande para ser un oso negro, que son raros en Nevada. Casi me paralicé del pánico y siguió acercándose lentamente a la entrada del pozo. Probablemente estaba a menos de 3 metros de la entrada, y la luz comenzaba a revelar que lo que fuera estaba cubierto de pies a cabeza por un pelaje marrón grisáceo. Entonces, gritó. Era un grito como nunca había oído en mi vida. Me zumbaban los oídos. Entré en pánico e hice lo que cualquier paleto haría. Le disparé. Saqué mi HK-91, apunté con la hoja delantera a lo que parecía ser su centro de gravedad y disparé 5 balas tan rápido como pude. Si alguna vez has cazado animales grandes con un rifle de gran calibre, conoces el sonido del impacto. 4 disparos fueron golpes secos, y un tiro se fue alto. Esto hizo que gritara aún más fuerte de lo que ya lo había hecho de dolor. En ese momento comencé a oír más gritos, distintos entre sí, que provenían del pozo y de las colinas sobre la mina. Empecé a correr colina abajo, lo más rápido que pude, por la arboleda que se extendía sobre la carretera, a unos 75 o 125 metros. Podía ver un movimiento rápido. Las rocas rodaban colina abajo, y se oían varios gritos, provenientes del pozo de la mina. Podía oír los aullidos de lo que fuera que hubiese disparado. Fuera lo que fuese, le di de lleno y le dolió. Lo que fuera que estuviera en la arboleda, corría de árbol en árbol a 4 patas, acercándose a mí, mientras corría hacia la roca. Disparaba en la zona donde se oía el movimiento en la cima de la colina. Para cuando llegué a la roca caliza, ya había agotado el cargador de 20 balas del rifle. Lo saqué rápidamente y puse el cargador de repuesto. Recargué y eché a correr hacia el árbol caído, que ya estaba a unos 200 metros. No dejaba de mirar atrás, y, fueran lo que fuesen, se mantenían en los árboles. Podía distinguir sus siluetas y su pelaje, pero no se quedaban a la intemperie. Volví al árbol caído y me caí al intentar saltarlo. Me levanté del asiento y disparé entre 12 y 15 balas al movimiento más cercano, que estaba a unos 50 metros. Oí el impacto de algunas balas y empezó a gritar más fuerte. Entre los gritos y los disparos, casi me quedé sordo. Abrí la puerta de mi camioneta, metí y arranqué lo más rápido que pude. Al retroceder para dar la vuelta, casi se me cae la camioneta al cañón. Cuando empecé a avanzar, salí por el mismo camino por el que había venido y por fin pude ver a uno de ellos. Estaba agachado, con las patas delanteras apoyadas en un árbol. Estaba cubierto de pies a cabeza, de pelaje marrón grisáceo, con dedos largos y delgados,
con garras que sobresalían de las puntas. Tenía la espalda encorvada y la cara delgada, muy parecida a la de un tejón. Con los ojos hundidos, sacudía la cabeza de un lado a otro, y parecía que intentaba hablar, pero era tan ininteligible, y con el ruido de mi camioneta, no pude entender qué demonios era. Mantuve una velocidad promedio de 80 a 95 kilómetros por hora, en un camino de tierra en pésimas condiciones, por el que había ido a 25 kilómetros por hora a la ida. No reduje la velocidad, ni me detuve, hasta que volví al asfalto. Para entonces, estaba tan conmocionado que tuve que parar y tranquilizarme. Regresé al pueblo y estaba un poco en shock. Mi padre había sido guía en las montañas Ruby durante unos 20 años. Me preguntó cómo había ido mi viaje y a dónde había ido. Se dio cuenta de que me sobresalté y me preguntó dónde había estado. Le dije que al norte de Ruby Valley. Se quedó callado y me preguntó si había visto una cabaña con un árbol caído que bloqueaba el camino. Le dije que sí. Me miró a los ojos y me dijo que era un lugar al que no debía volver jamás, sobre todo sola. Nunca volvimos a hablar del tema. Nunca he regresado, en parte porque ahora vivo en el oeste de Nevada, pero en el fondo, algo me dice que debería volver. Y algún día quiero volver. Esto fue en 2001, antes de que existieran los teléfonos con cámara. Y no tenía dinero para comprarme una cámara digital. Quiero volver con una cámara, preferiblemente una GoPro en el casco, y con varios amigos armados. Hay algo en ese lugar, incluso con lo que viví, que me atrae de nuevo. Supongo que algún día iré. Necesito cerrar ese capítulo. Probablemente estaré conectado unos 30 minutos más, si alguien tiene preguntas. Después, pueden contactarme por correo electrónico. Esperen, haré un boceto. Mis dibujos son, así que será un borrador. Luego, el autor del post dibuja la criatura que vio, y dice que medía aproximadamente entre 2.5 y 3 metros de alto, y que tenía patas de zorrillo, tal vez, o algo así. Y sí, parece una especie de erizo, una criatura muy extraña, casi como un dinosaurio, pero un dibujo muy interesante. Sí, no sé ni qué pensar, pero bueno. Sí, me alegro de que haya añadido esa foto para que podamos hacernos una mejor idea de cómo era. Sin duda quiero volver allí, con al menos 45 personas bien armadas. Eso seguro. Todavía hoy se me pone la piel de gallina al pensar en ello. Hace unos años intenté investigar un poco hablando con algunos veteranos, y uno de ellos me contó una historia sobre los rubíes. Seré breve. Durante las décadas de 1940 y 1950, el cuerpo aéreo del ejército operaba desde la base de Wendover. De vez en cuando, con mal tiempo, un B-25, B-7 o B-29. Ese estrellaba contra los Rubies debido a la escasa visibilidad. Algunos ganaderos locales fueron reclutados para ayudar a los militares, subiendo al lugar del accidente durante el invierno para recuperar los cuerpos. El ranchero, con quien hablé, me contó que les tomó unos 3 días llegar a caballo hasta el lugar del accidente y recuperar los cuerpos. Dijo que, al llegar a los restos, todos los tripulantes estaban tendidos, uno al lado del otro, en un claro. Muchos tenían extremidades amputadas, y era evidente que todos murieron en el impacto. De alguna manera, terminaron allí, uno junto al otro. Esto fue a casi 3.000 metros de altitud. Una historia muy interesante. Me pareció muy interesante, e intenté buscar en Google Earth por los alrededores de Ruby Valley. Pero es un valle tan grande que ni siquiera sabía por dónde empezar a buscar esta zona. Pero bueno, siéntanse libres de buscarla. Es similar al dibujo. Si vuelven al principio de la historia, pueden ver el dibujo que hizo. Sería difícil encontrar el lugar original en Google Earth, pero estuve buscando unos 10 minutos y no encontré nada. Pero es una zona muy interesante, muy aislada y muy interesante. Pasemos al siguiente. Bueno chicos, esto me pasó anoche.
y no he podido dormir desde entonces. Tenía dudas sobre publicar esto en X, porque he estado buscando alguna explicación. Ahora que hay luz, intento recordar qué fue lo que vi afuera, pero no puedo, y me da muchísimo miedo. Normalmente soy muy tranquila, y me quedo en casa, así que disculpen si ya tienen alguna explicación. Por favor, díganme que hay una explicación lógica para esto, y que lo que pasó es común. Estoy aterrorizada. Llego a casa del trabajo. Son casi las 12 de la noche. Cuando se abre la puerta, el sistema de seguridad de la casa emite un pitido agudo. Estoy cenando tarde en la cocina antes de irme a dormir. Oigo que se abre una puerta y luego el sistema de seguridad emite un pitido agudo, pero definitivamente parece que viene de afuera. Estoy sentado justo al lado de la puerta trasera, así que voy a revisar la puerta principal. La puerta principal tiene una mosquitera, una puerta de madera que da un pequeño recibidor y luego una segunda puerta interior que sube las escaleras hacia la casa. Son puertas viejas y ruidosas. No oí que se abriera la mosquitera. No oí que se cerrara la puerta principal. No oí que se abriera la segunda puerta. La puerta sigue con doble cerradura. Ninguna otra puerta está abierta. No hay nadie afuera. Vale. Quizá era la puerta del vecino. Quizá tengan el mismo sistema. Escúchalo otra vez. Parece venir de fuera, de la parte delantera de la casa. Mira, por la ventana. Parece un ciervo que se arrastra por el jardín con la barriga pegada al suelo. Se yergue sobre sus patas traseras. Hace el sonido de una puerta, abriéndose en un pitido con la cabeza erguida. No es un ciervo. Parece un tipo con patas de ciervo. Está demasiado oscuro para ver qué demonios está pasando. Estoy en casa. ¿Qué demonios? Estoy en casa. Suena como un perro ladrando. Estoy en casa. Mientras intenta vomitar, empieza a galopar calle arriba. Bip, bip, bip. Empieza a temblar. Está lloviendo. La cosa abre la boca y levanta la cabeza. La cosa empieza a escarbar furiosamente en el césped de enfrente, con su brazo en pierna, cosas delanteras. Mete la cabeza cerca del agujero, como si mirara adentro. Sigue caminando, calle abajo. Bip, bip, bip. Ya llegué. Met la cabeza hacia atrás para beber agua de lluvia en escarba. Sigue así por toda la cuadra antes de salir corriendo a toda velocidad por la calle, alejándose de la ciudad. No vivo en una zona rural. La población de ciervos suele concentrarse cerca de Melrose Park, en Thatcher, junto al río. Vivo a las afueras de Chicago, literalmente a una cuadra al oeste de los límites de la ciudad. Nunca he visto ni oído nada parecido. Estoy yo mismo, ahora mismo. Iba a publicar una historia en B, pero evito B como la peste, a menos que esté aburrido. Es verano y me encuentro con fenómenos extraños por todas partes, y parece más paranormal que otra cosa. He estado buscando en Google historias similares y tratando de encontrar alguna explicación científica típica para este tipo de cosas, pero no encuentro nada parecido. Mi instinto me dice que es un indigente loco, pero con las piernas dobladas hacia atrás, como las de un ciervo. No tenía forma humana, definitivamente no llevaba ropa, y parecía tener todo el cuerpo cubierto de pelo. No consumo drogas. No estaba cansado. Estaba completamente lúcido. Y estoy horrorizado. Por favor, dime que hay una explicación común para como esto. Es una explicación larga, así que si prefieres algo breve, puedes saltártela. Además, ninguno de los nombres que voy a usar aquí es real, pero las personas C&E, cuando aún cursaba mi maestría, conseguí un trabajo a tiempo parcial en un periódico. Era un medio pequeño, y solicité el puesto principalmente porque me gustaba escribir, y era un trabajo a tiempo parcial, bastante sencillo, no porque realmente quisiera convertirme en periodista. Sin embargo, el jefe me encomendó un extenso reportaje sobre el barrio más pobre de la ciudad. Era muy novata, pero me dijo que mi estilo de escritura se adaptaría al tema. Así que tengo una cita
con el reverendo Downey. Su trabajo consiste en explicarme un poco de la historia del barrio y presentarme a algunos vecinos interesantes. Así que, una mañana, me reuní con él en su oficina, en la iglesia del barrio. Reverend Downey resultó ser divertidísimo. Me contó todo sobre el barrio, mezclando pinceladas de historia con anécdotas graciosas. Todo material excelente para mi artículo. Mientras hablaba, tomaba notas cuando oí que se reunía gente afuera. Me dice que es el banco de alimentos semanal que se está instalando dentro de la iglesia. También menciona que vendrán las mujeres que intercambian agujas. ¿Mujeres que intercambian agujas? Pregunto, ¿es un grupo de mujeres que organizan un intercambio de agujas en los terrenos de la iglesia? Llegan drogadictos, les dicen cuántas agujas usan al día, y las mujeres les dan agujas nuevas para una semana y se llevan las usadas. El reverendo se excusa para ir a supervisar todo. Mientras tanto, me levanto para estirar las piernas. Salgo de la oficina, donde una multitud de mujeres y niños se afanan, recogiendo latas de conserva, esparcidas por varias mesas. Observo a los drogadictos de mirada vacía, que esperan en la fila, cuando siento un tirón en la camisa. Me giro, un niño negro me mira. Una enorme sonrisa ilumina su rostro. Tienen a un don, nadie enterrado afuera al principio creo que dice, el hombre de las Magdalenas. Perdón, pregunto. Un hombre insignificante, repite. Desde mi ventana, lo veo todo. Lograron entrar. Luego lo sacaron y lo enterraron. Señala detrás de mí y dice, ahí mismo. Me giro y veo al reverendo Downey entrando. Dice con su voz cálida y potente: Ansulan, quiero presentarte a alguien muy especial. Me doy la vuelta para despedirme del niño, pero ya no está. Me presentan a la abuela Cain, que cría sola a 4 nietos. Todos los niños tienen. Si dan el reverendo Downey, me dice la abuela Cain, y los 4 niños viven en una habitación diminuta, en un edificio de apartamentos ruinoso, hacia abajo, y voy con ellos hasta allí, para hacerles una breve entrevista. El edificio de apartamentos es un desastre. Los ascensores no funcionan. Faltan trozos del techo. Hay agujeros en la pared que dejan al descubierto el cableado. Tampoco hay aire acondicionado, y estamos en pleno verano. Así que nos estamos asando de calor, mientras entrevisto a la anciana y frágil abuela Cain, junto a una ventana abierta. No todos tienen dice. Solo 3 de los niños lo tienen, y uno no. Al parecer, su madre era una drogadicta que pasó la mayo, era parte de su vida, entrando y saliendo de la cárcel. Básicamente, se prostituía sin parar para conseguir dinero para drogas. Por eso, todos los niños tienen padres diferentes. La madre finalmente fue a prisión definitivamente, y los niños se fueron a vivir con la abuela. ¿Y qué hay del cuarto hijo? El que no tiene SIDA, la abuela Cain, la mayo R, de las 2, me habla de Marta. Afirma que Marta no nació con VIH y que le hicieron la prueba. Algo muy raro en ese barrio. También afirma que Marta sufrió abuso sexual cuando era muy pequeña. Por suerte, tampoco contrajo el 5VIH entonces. Pero el suceso la traumatizó de inmediato. Fue como si se le hubiera encendido un interruptor en la cabeza a la pobre niña. Marta empezó a pasar todo el tiempo correteando por el barrio, con traficantes de drogas y delincuentes. Es muy joven, y ya ha tenido 2. No puedo decir la palabra, no me culpen a mí, Anés, solo para saltarme las normas. Pero bueno, se ve en pantalla. Le pregunté a la abuela Cain si sabía quién había liado a Marta. Se niega a decírmelo. Me sorprende un poco. Hasta ahora ha sido muy abierta. Supongo que le tiene miedo a alguien. ¿Fue uno de los traficantes de drogas? No. Entonces, fue uno de los chicos del barrio, le digo. ¿O un hombre? Tal vez. No fue ninguno de ellos. Parece ponerse cada vez más nerviosa a medida que le pregunto. Entonces, dice algo que me deja perplejo. Todo el mundo conoce a los delincuentes y a los narcotraficantes, pero nadie sabe la verdad sobre el gueto. Le pregunto,
¿Cuál es la verdad sobre el gueto? Parece exasperada, y finalmente dice Anne, es que aquí hay cosas peores que los narcotraficantes. Insisto, ¿qué cosas? Me mira fijamente a los ojos y hace un gesto como si se cerrara los labios con una cremallera. En ese momento, mi curiosidad se despertó, así que le dije que podíamos hablar en privado. Siempre quise decirle eso, si era lo que ella quería. Apagué la grabadora, pero ella estaba inquieta, mirando por la ventana. Antes parecía nerviosa, ahora tenía miedo. Le pregunté, ¿te están amenazando para que te calles? Ella negó con la cabeza. Le pregunté, ¿a quién le tienes miedo? Y me respondió, bruscamente, no es un quién, muchacho. De repente, su cuerpo se relajó y su mirada se perdió en la nada. Se giró y miró por la ventana. Al principio, pensé que simplemente me ignoraba, pero entonces me di cuenta de que su pecho no se movía. No respiraba. Para no extenderme, murió allí mismo, con los nietos gritando, llorando y rodeándola. Llamé al 911. Nadie aparece durante 1 hora. Y vuelvo a llamar. Esta vez les digo que soy reportera y que una mujer ha muerto. La operadora dice que la policía llegará enseguida. Y, efectivamente, llegan. 2 patrullas. Ninguna ambulancia. Y entonces caigo en la cuenta. Nadie viene ni siquiera a retirar el cadáver de la abuela Kane. Tras una breve charla con la policía, donde les expliqué lo sucedido, me pidieron que me marchara y me aseguraron que se harían cargo del cuerpo. Luego metieron a los niños en la parte trasera del coche y pregunté ¿a dónde los llevarían? Uno de los agentes dijo, probablemente a la cárcel. Allí tienen una guardería. Y no bromeaba. Para entonces, ya casi era de noche y tenían que irse a casa. Regreso a mi coche y, al pasar por el patio de la iglesia, oigo una voz familiar. ¿Quieres ver dónde lo pusieron? Me giro y veo al niño negro, el mismo de antes. Tiene una gran sonrisa bobalicona. Después de todo lo que acabo de pasar, su sonrisa tonta me pilla desprevenida y me encuentro riendo un poco. Me dice que pusieron algo encima de la tumba del hombre de la nada. Se ve que sobresale como un ombligo. Señala hacia el cementerio. No me preguntes por qué, pero me acerco y empiezo a inspeccionarlo. Sé que probablemente solo está contando historias, pero supongo que en parte estoy procesando automáticamente los sucesos de la tarde. 1 minuto después, encuentro un pequeño montículo redondo de tierra que parece recién removido. En el centro, hay algo que brilla tenuemente a la luz de la luna. Extiendo la mano hacia ello, luego la retiro. Se hunde en una hendidura en la tierra. Justo en el centro de la tierra recién removida, hay un ojo humano que me mira fijamente. Casi vomito y retrocedo. Entonces, oigo otra voz familiar. ¿Encontrás que Augu? Es el reverendo Downey. Está apoyado en el marco de la puerta de la iglesia, casi completamente oculto por las sombras. Por un momento, me quedo sin palabras. Luego, señalo hacia abajo, a mis pies. ¿Has visto esto? Pero no responde. Solo dice, le estuve vigilando el coche. Antes de que pueda responder, me dice, tienes que estar atento a lo que pasa por aquí, o desaparecen. Ya no sonríe, y su voz ha perdido la calidez de antes durante la entrevista. Aquí desaparecen cosas todo el tiempo, me cuenta. Coches, personas, y la policía ni siquiera se molesta en investigar. Me recompongo y pregunto, ¿hay alguien enterrado aquí? El reverendo Downey sale de las sombras y dice, ahoy, hablar de la abuela Kane. Tiene una expresión extraña en el rostro. Finalmente, me doy cuenta de que me están amenazando. Si no fuera reverendo, te apostaría. Nunca encontrarán que la mató, dicen, y ganaría esa apuesta. ¿Quién demonios está enterrado aquí, reverendo? Pregunto. No importa quién, responde. ¿Qué es eso? Empiezo a sentir náuseas y mareo. Y vas a descubrir qué es. Si no te alejas, extiende la mano hacia mí. Desde esa maldita tumba, me agarra la mano
y me aparta bruscamente del círculo de tierra recién removida y del agujero en el suelo. Y al instante me siento mejor. Entonces me doy cuenta de que el reverendo está sudando profusamente. Tiene la mano sobre el pecho, los dedos buscando su crucifijo. Me dice que me vaya a casa ya, y oigo un ruido extraño, un zumbido peculiar que parece venir de debajo de la tierra. No lo pienso dos veces. Corro hacia mi coche, arranco y salgo disparado de la iglesia y del barrio. Mientras conduzco, paso por delante del edificio de apartamentos de la abuela Kane y le echo un vistazo a su pequeña ventana. Todavía puedo ver su cadáver sentado en su silla. No sé si fue mi imaginación, las sombras o el miedo, pero parecía que le faltaba un ojo. Sobra decir que estos sucesos me conmocionaron. No sabía qué hacer con el artículo. Al final, opté por la solución fácil y escribí un reportaje, como me habían pedido. Centrarme en las dificultades emocionales de vivir en el gueto, ignorando todas las cosas verdaderamente perturbadoras que había visto. Hablé con un poeta local y algunos adictos en recuperación para encontrar la paz, pero evité la iglesia y al reverendo Downey. Sin embargo, en algún momento no pude evitar mencionar algo al poeta que estaba entrevistando. Era un historiador muy versado del barrio, y le pregunté si alguna vez había visto u oído hablar del hombre de la nada. Su reacción me dejó perplejo. Vi un destello de reconocimiento en sus ojos, pero insistió: solo lo conozco de nombre. Sabía que era una antigua leyenda urbana popular en el barrio mucho antes de que yo naciera, y eso ya casi se había olvidado. Es algo que quizás oíste decir a los niños durante la Gran Depresión. Una historia de miedo para asustarse entre ellos. Más allá de eso, no tengo ni idea. Y luego, el autor del post incluyó 2 fotos. No sé qué relevancia tienen. O sea, una de ellas es espeluznante, perturbadora, por el ojo y las pestañas que la rodean. No sean un dibujo muy interesante, supongo. Y luego otra especie de pintura abstracta con la iglesia de Dios. Y tal vez esto fue en el vecindario. Pero bueno, una historia muy interesante. Una historia muy singular comparada con muchas otras historias de 4chan que hemos leído. Es decir, se siente muy auténtica y real. O sea, no tienes por qué creerlo, pero fue muy interesante y muy bueno. Espero que hayas disfrutado del video de hoy. Esta fue la última historia del video de hoy. Y si te gustó, dale like y suscríbete al canal. Nos ayuda muchísimo. Únete también a nuestro Patreon. Por solo $5 al mes, tendrás acceso anticipado a todos los videos y contenido sin censura del programa semanal de Snook. Nos vemos allí y no se pierdan el resto del contenido del canal. Bueno, con esto me despido. Soy Snook y nos vemos en el próximo video. Adiós.